El polvo del camino se pega a sus sandalias. El sol de la tarde golpea desde el oeste y el sudor le corre por la frente mientras camina detrás de aquel grupo de hombres que sigue a un maestro Galileo por las afueras de una aldea cerca del mar de Galilea. A su alrededor, los campos de cebada se mecen con el viento cálido que sube desde el valle del Jordán. El aire huele a tierra seca, a hierba quemada por el sol, a vida animal en los corrales cercanos. Y él camina, un paso detrás de otro, escuchando. Lleva días así, siguiendo al grupo a distancia, acercándose lo suficiente para oír cada palabra, pero no tanto como para que le exijan una decisión. Ha visto cosas que no puede explicar. Un leproso cuya piel se regeneró delante de sus ojos como si alguien estuviera rebobinando el tiempo. De un paralítico que llevaba años tirado junto al camino y que de repente se levantó, recogió su camilla y se fue caminando a su casa mientras la gente se apartaba para dejarlo pasar, con la boca abierta y los ojos húmedos. Ha escuchado palabras que cortan el aire como si tuvieran peso propio, frases que se clavan en el pecho y no salen, enseñanzas que desmontan todo lo que los maestros de la sinagoga le habían dicho desde niño. Y ahora, en medio del camino, entre el polvo y el calor y el ruido de las sandalias sobre la piedra, el maestro se detiene, se da la vuelta, lo mira directamente a los ojos, no a los otros, a él, y le dice dos palabras que le parten la vida en dos mitades, un antes y un después. Sígueme. Solo eso. Sígueme. No le explica el plan, no le da un itinerario. No le promete un salario, ni una posición, ni un beneficio tangible. Solo eso. Sígueme. Y el hombre sabe exactamente lo que eso significa. Ha visto lo que les pasó a los otros. Pedro y Andrés dejaron las redes en la orilla del lago y se fueron sin mirar atrás. Santiago y Juan dejaron a su padre Zebedeo sentado en la barca con los jornaleros y salieron corriendo detrás de aquella voz. Mateo se levantó de la mesa de cobro de impuestos, dejó las monedas apiladas, dejó los registros abiertos, dejó la carrera más lucrativa que un judío podía tener bajo la administración romana, y se fue. Seguir a este rabí no era asistir a una clase los sábados por la mañana. No era un compromiso parcial, no era un hobby espiritual, era entregarse por completo, abandonar la vida anterior, caminar sin saber hacia dónde, dormir donde hubiera espacio, comer lo que apareciera, vivir en la incertidumbre absoluta con la única certeza de que estabas siguiendo a alguien que hablaba como ningún ser humano había hablado jamás. Y él quiere hacerlo, de verdad quiere. Algo dentro de su pecho se enciende cada vez que escucha a ese hombre hablar, algo que no puede nombrar, pero que sabe que es real, más real que el dinero, más real que la seguridad, más real que todo lo que ha conocido. Pero hay algo que lo detiene, una sola cosa, la más sagrada, la más respetable, la más incuestionable obligación que un hijo judío podía tener en el siglo I. Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Esa petición, para cualquier persona que la escuchara en aquella época, era absolutamente irrefutable. Era el argumento perfecto, la excusa que nadie, ni el más estricto de los rabinos, podría rechazar. Porque enterrar a un padre no era simplemente un acto de cariño familiar, era un mandamiento divino. Era la expresión máxima del quinto mandamiento de la Torá. Era, literalmente, la obligación religiosa más sagrada que un ser humano podía cumplir sobre la faz de la tierra. Y entonces Jesús abre la boca y dice algo que deja a todos en silencio absoluto. Deja que los muertos sepulten a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Esas palabras cayeron como una roca en agua quieta. Y las ondas que produjeron siguen expandiéndose hasta el día de hoy. Porque lo que Jesús dijo en ese momento no fue simplemente una frase dura. Fue una declaración tan radical, tan provocadora, tan explosiva en el contexto judío del primer siglo,
que para entenderla necesitamos reconstruir pieza por pieza el mundo en el que fue pronunciada. Y cuando lo hagamos, vas a descubrir que esta frase revela algo sobre la identidad de Jesús que la mayoría de creyentes nunca ha considerado. Algo que, cuando lo entiendas, cambiará la forma en que lees cada palabra que Jesús pronunció. Pero no podemos llegar ahí todavía. Primero necesitas ver lo que estaba en juego, porque hay un detalle que el 99% de las personas que leen este pasaje pasan por alto. Un detalle que cambia completamente el significado de lo que aquel hombre le estaba pidiendo, y tiene que ver con los huesos. Cuando ese discípulo dijo, «Permíteme ir y enterrar a mi padre», probablemente no estaba diciendo lo que tú crees que estaba diciendo. La mayoría de personas que leen este pasaje asumen que el padre del hombre acababa de morir, que estaba tirado en algún lugar esperando ser enterrado, y de que el hijo simplemente quería ir al funeral, dar el último adiós y regresar en unos días. Pero eso no es lo que estaba pasando. En la cultura judía del siglo I, si un padre hubiera muerto ese mismo día, el hijo ni siquiera habría estado caminando por un camino detrás de un rabí. Habría estado en su casa, preparando el cuerpo, lavándolo con agua tibia, ungiendo la piel con aceites aromáticos y especias, envolviendo el cuerpo en tiras de lino, y lo habría enterrado ese mismo día antes de que cayera el sol, porque la ley judía exigía que el entierro fuera inmediato. No había velatorio de 3 días, no había espera. En el calor del Medio Oriente, un cuerpo sin vida comenzaba a descomponerse en cuestión de horas, y la Torá establecía que cualquier persona que tocara un cadáver quedaba ritualmente impura durante 7 días. Así que si el padre hubiera muerto, el hijo no estaría ahí. Punto. Entonces, ¿qué estaba diciendo realmente? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Los arqueólogos e historiadores que han estudiado las costumbres funerarias judías del primer siglo han descubierto algo que transforma por completo el significado de esta petición. En aquella época, el proceso de enterrar a un padre no era un evento de un solo día. Era un proceso que podía durar hasta 12 meses. Funciona así. Cuando un judío moría en el siglo I, el cuerpo era lavado, envuelto en lienzos con especias y colocado en un nicho tallado en la roca de una tumba familiar. Esa era la primera fase, el entierro primario. La familia llevaba el cuerpo en procesión desde la casa hasta la tumba, acompañada por vecinos, amigos y parientes. Y los hombres de la familia cargaban el cuerpo mientras las mujeres caminaban detrás llorando. Al llegar a la tumba, tallada en la roca caliza de las colinas que rodeaban las ciudades, los familiares más cercanos entraban y colocaban el cuerpo en una de las repisas o nichos excavados en las paredes interiores. Se dejaban junto al cuerpo objetos personales del difunto. Los arqueólogos han encontrado tinteros, joyas, peines e incluso sandalias dentro de tumbas del primer siglo. Pero el proceso no terminaba ahí, ni remotamente. Los primeros 7 días se llamaban Shiva, el período de duelo más intenso, durante el cual la familia no podía bañarse, cortarse el cabello, trabajar ni estudiar la Torá. Amigos y vecinos se organizaban en filas para ofrecer condolencias, formando una especie de línea de recepción alrededor de la entrada de la tumba. Después de la Shiva, la vida cotidiana se reanudaba parcialmente, pero el duelo por un padre era diferente a cualquier otro. Un hijo que lloraba a su padre debía guardar duelo durante 12 meses completos, un año entero. Durante ese año no podía asistir a celebraciones con música, no podía recibir regalos, su vida social quedaba severamente restringida, y al final de ese año, cuando la carne se había descompuesto completamente y solo quedaban los huesos, llegaba el momento más importante de todo el proceso. El hijo mayor tenía la obligación sagrada de regresar a la tumba, entrar en la oscuridad de aquella cueva de piedra,
y con sus propias manos recoger cuidadosamente los huesos de su padre, uno por uno, el cráneo, los fémures, las costillas, las vértebras, y colocarlos en una caja de piedra caliza llamada osario. Esto se llamaba el entierro secundario, y era considerado no solo un deber, sino un momento de alegría solemne. Los textos rabínicos dicen que la familia celebraba porque el alma del difunto finalmente había llegado a su lugar de reposo definitivo. Los huesos en el osario representaban la conclusión del viaje del alma. Los arqueólogos han encontrado cientos de estos osarios en las colinas que rodean Jerusalén. Cajas rectangulares de piedra caliza blanda, del tamaño aproximado de un fémur humano, que medían entre 45 y 75 centímetros de largo. Muchas de ellas tenían nombres grabados en hebreo, arameo o griego, tallados por familiares en la semioscuridad de la cueva para identificar al difunto. Algunos eran decorados con motivos ornamentales, otros eran completamente simples. El costo dependía de la situación económica de la familia. Un osario básico costaba aproximadamente el salario de un día de trabajo. Uno decorado, el doble. Uno de madera de cedro importada, el triple. El osario de Caifás, el sumo sacerdote que entregó a Jesús a Pilato, fue descubierto en 1990 al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Contenía los huesos de un hombre de aproximadamente 60 años. Su inscripción decía: Yosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. En 1968, en el barrio de Givat Hamiftar, al norte de Jerusalén, los arqueólogos encontraron el osario de un hombre llamado Yehohanán, cuyo hueso del talón todavía tenía un clavo de hierro atravesado. Era la primera evidencia física jamás encontrada de una víctima de crucifixión. Un hombre de unos 28 años, cuyos huesos fueron recogidos por su familia después de ser crucificado por los romanos y colocados con reverencia en un osario de piedra caliza. Ese hallazgo confirmó que incluso los ejecutados por Roma podían recibir entierro judío apropiado. Ese era el proceso completo, y era el deber del hijo mayor supervisarlo de principio a fin. Desde la primera noche en la tumba hasta el último hueso en el osario, un ciclo de 12 meses que definía la piedad de un hijo y la honra de un padre. Y ahora que sabes todo esto, lo que aquel hombre le dijo a Jesús en el camino suena completamente diferente. Porque no estaba pidiendo unos días de permiso, estaba pidiendo un año o más. Ahora piensa en lo que ese discípulo le estaba diciendo a Jesús. No estaba diciendo: déjame ir al funeral de mi padre que acaba de morir. O estaba diciendo algo mucho más profundo y mucho más prolongado. Había varias posibilidades, y ninguna de ellas era cuestión de unos pocos días. Primera posibilidad: el padre ya había muerto recientemente, y el hijo necesitaba supervisar todo el ciclo de entierro primario, duelo de 12 meses y entierro secundario en el osario. Eso significaba un año completo fuera del ministerio. Segunda posibilidad, y según muchos estudiosos la más probable, el padre ni siquiera había muerto todavía. En la cultura judía del primer siglo, la expresión enterrar a mi padre era una forma conocida de decir: debo quedarme con mi familia hasta que mi padre fallezca. Era un modismo. Una frase hecha que todo el mundo entendía. El padre podía estar enfermo, podía estar envejeciendo, o podía simplemente ser mayor. O el hijo estaba diciendo: necesito quedarme en casa cuidando de mi padre hasta que muera, y después cumplir todas las obligaciones funerarias correspondientes. Y eso podía significar meses o años. Nadie sabía cuánto tiempo más viviría el padre. Tercera posibilidad: el padre ya había sido enterrado en la primera fase y el hijo estaba en medio del año de duelo, esperando el momento de regresar a la tumba para recoger los huesos y completar el entierro secundario.
En ese caso, le quedaban semanas o meses de espera obligatoria. En cualquiera de los tres escenarios, el mensaje era el mismo. En cualquiera de los tres, el hombre estaba diciendo, no ahora, Señor, después. Cuando termine mis obligaciones, cuando cumpla mi deber, cuando la vida me lo permita, entonces sí te seguiré. Puedes casi escuchar el tono de su voz, respetuoso, sincero, con los ojos húmedos de convicción genuina. Señor, yo quiero, de verdad quiero. Solo necesito un poco más de tiempo. Solo necesito resolver esto primero, y después estaré contigo, te lo prometo. Y esa palabra, después, es la palabra más peligrosa que un ser humano puede pronunciar frente al llamado de Dios, porque después nunca llega. Después es una ilusión que el tiempo devora. Después es la mentira más educada que nos decimos a nosotros mismos para no enfrentar la incomodidad de obedecer ahora. Y Jesús lo sabía. Lo sabía porque podía ver el corazón de aquel hombre como quien lee un pergamino abierto. Y había otra dimensión que no podemos ignorar. Algunos eruditos han sugerido que detrás de la petición del hombre también podía estar la cuestión de la herencia. En la cultura judía, el hijo mayor tenía derechos específicos sobre la herencia paterna. Quedarse hasta la muerte del padre garantizaba que esos derechos se cumplieran, que las propiedades fueran divididas correctamente, que las tierras pasaran a las manos adecuadas, que la seguridad financiera estuviera asegurada antes de lanzarse a una vida de incertidumbre siguiendo a un rabí itinerante sin casa, sin templo y sin garantías materiales. Si esa era parte de la motivación, entonces Jesús no solo estaba desafiando una obligación religiosa, estaba desafiando la seguridad económica, estaba diciendo, confía en mí más de lo que confías en tu herencia, cree en el reino más de lo que crees en tus tierras, invierte tu vida en lo eterno, aunque eso signifique soltar lo temporal. Pero hay algo más. O algo que hace que la respuesta de Jesús sea aún más impactante de lo que parece a primera vista. Y lo que te voy a contar ahora es lo que separa a este pasaje de cualquier otra enseñanza del Nuevo Testamento. Porque para entenderlo, necesitas comprender el peso colosal que el quinto mandamiento tenía en el judaísmo del primer siglo. Y cuando lo entiendas, la frase de Jesús te va a sonar como una bomba nuclear espiritual. Honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento no era uno más en la lista. Los rabinos lo consideraban equivalente a honrar al mismo. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Dios. El Talmud registra que los sabios de Israel colocaban este mandamiento entre los más difíciles de cumplir. Lo llamaban la mitzvah más pesada. Y la expresión máxima de esa honra era precisamente el cuidado del cuerpo después de la muerte. Preparar el entierro, guardar el duelo, recoger los huesos, completar el osario. Un antiguo texto rabínico del tratado Berajot establece que una persona que tiene la obligación de enterrar a un familiar quedaba exenta de prácticamente todas las demás obligaciones religiosas. Exenta de recitar las oraciones diarias, exenta de estudiar la Torá, exenta del servicio en el templo, exenta de la circuncisión, exenta de matar el cordero de Pascua, exenta incluso de leer la Megilá. Lee eso otra vez. Un hijo que estaba en proceso de enterrar a su padre quedaba libre de las obligaciones más fundamentales del judaísmo. Libre de orar, libre de estudiar, libre del templo, libre de la Pascua misma. Eso te da una idea del peso inmenso que esta obligación tenía. No había nada por encima de ella, nada, hasta que Jesús abrió la boca. Deja que los muertos sepulten a sus muertos.
Imagina el impacto de esas palabras en los oídos de cualquier judío que estuviera escuchando. Un rabí galileo, un maestro itinerante sin templo, sin sacerdocio, sin autoridad institucional reconocida, acababa de decirle a un hombre que ignorara la obligación religiosa más sagrada del judaísmo, la que estaba por encima de la oración, por encima del estudio de la Torá, por encima de la Pascua. Imagina a los otros discípulos mirándose entre ellos. Pedro, que había dejado su barca, debió haber pensado: yo dejé redes, pero esto es otro nivel. Santiago y Juan, que habían dejado a su padre en la barca, debieron haber sentido un escalofrío, porque ellos al menos se habían despedido. Este hombre no iba a tener ni eso. Un rabí normal jamás habría dicho algo así. Ni siquiera los profetas más audaces de Israel se habían atrevido a tanto. Pero espera, porque hay un profeta que hizo algo similar. Y la comparación entre lo que hizo ese profeta y lo que hizo Jesús es lo que realmente hace explotar este pasaje. Pero hay un paralelo que hace esto todavía más revelador. Y es un paralelo que cualquier judío educado en las Escrituras habría reconocido inmediatamente. Unos 800 años antes de este encuentro en el camino de Galilea, el profeta Elías caminaba por los campos del valle del Jordán, cuando vio a un joven llamado Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. 12. Eso significaba que Eliseo no era un campesino cualquiera. Era un hombre de recursos, probablemente de una familia terrateniente importante. Tenía una vida próspera, un futuro asegurado, todo lo que un joven israelita podía desear, y en medio de esa normalidad productiva, Elías pasó junto a él y le lanzó su manto. En la cultura profética de Israel, ese gesto era el llamado definitivo. Era como decir: tu vida anterior terminó. Ahora eres mío. Ahora sirves al Dios de Israel como profeta. Eliseo entendió el mensaje inmediatamente y respondió con una petición: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Quería despedirse. Quería cerrar el capítulo de su vida anterior con dignidad. Quería abrazar a sus padres una última vez antes de entregarse al ministerio profético más peligroso y demandante de su época. Y Elías se lo permitió. Le dijo: ve, vuelve, no te lo impido. Eliseo fue a su casa, sacrificó los bueyes de arado, quemó el yugo de madera como leña para cocinar la carne, dio un banquete de despedida a su gente y después se fue detrás de Elías para siempre. Nunca volvió. Nunca miró atrás, pero se le dio la oportunidad de despedirse. Ese era el precedente, el profeta más grande de Israel, el hombre que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo, el que dividió las aguas del Jordán con su manto, el que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Había permitido una despedida, había dado espacio para la familia. Había reconocido que los lazos de sangre merecían un cierre digno antes de entrar en el servicio de Dios. Jesús no dio ese espacio. Y eso significa algo enorme. Si lo piensas con cuidado, la implicación es estremecedora. Significa que Jesús estaba reclamando para sí una autoridad superior a la de Elías, superior a la del profeta más reverenciado del Antiguo Testamento. El profeta que los judíos esperaban que regresara antes de la llegada del Mesías. El profeta cuyo nombre se invocaba en cada mesa de Pascua con una copa de vino reservada para él. Y no solo superior a Elías, superior a la Torá misma. Porque si el quinto mandamiento era equivalente a honrar al mismo Dios y Jesús se ponía por encima de ese mandamiento, entonces Jesús se estaba colocando en el lugar que solo Dios podía ocupar. No lo dijo con esas palabras. No pronunció un discurso teológico sobre su divinidad. Simplemente actuó con una autoridad que solo podía pertenecer a alguien que tuviera el derecho de redefinir las prioridades divinas. Y eso es exactamente lo que hizo. Ahora vamos a la frase en sí, porque el juego de palabras que Jesús usó es devastador.
Deja que los muertos sepulten a sus muertos. A primera vista parece absurdo. Los muertos no pueden enterrar a nadie. Los muertos están muertos. Pero Jesús no estaba hablando de cadáveres enterrando cadáveres. Estaba usando la palabra muertos en dos sentidos completamente diferentes dentro de la misma oración. Los primeros muertos son los espiritualmente muertos, los que están físicamente vivos, pero muertos hacia Dios en sus almas. Los que respiran, caminan, comen, trabajan, pero no han respondido al llamado del reino. Los que viven absortos en las cosas de este mundo sin haber despertado a la realidad eterna. Los segundos muertos son los físicamente muertos, los cuerpos que necesitan ser enterrados, y el mensaje es brutalmente claro. Deja que los que están muertos por dentro se encarguen de los asuntos de los que están muertos por fuera. Pero tú, que has sido despertado por mi llamado, tú tienes una misión que supera cualquier obligación terrenal, por sagrada que parezca. Y ese doble uso de la palabra muertos es una de las declaraciones más audaces de todo el Nuevo Testamento. Porque Jesús estaba clasificando a las personas del mundo en dos categorías radicales: los que han respondido a su llamado y están vivos, y los que no lo han hecho y están muertos. No importa cuán religiosos fueran, no importa cuán devotos, no importa cuántas veces al día rezaran o cuántos sacrificios ofrecieran en el templo. Si no habían respondido al llamado del reino, Jesús los consideraba muertos. Eso es radical, eso es ofensivo, eso no es diplomático ni políticamente correcto, pero eso es exactamente lo que dijo. Y hay una capa más que necesitas ver, porque Lucas añade algo que Mateo no incluye. En el relato de Lucas, Jesús no solo dice «deja que los muertos sepulten a sus muertos», añade «pero tú ve y anuncia el reino de Dios». De esa adición cambia todo, porque revela que la razón por la cual Jesús demandaba obediencia inmediata no era capricho ni crueldad, era urgencia. El reino de Dios estaba irrumpiendo en la historia humana en ese preciso momento, y anunciar esa realidad era más importante que cualquier ritual, cualquier tradición, cualquier obligación familiar, por venerable que fuera. Era como si un padre estuviera atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado, y su hijo, en vez de correr a rescatarlo, se detuviera a terminar de barrer la casa porque era su obligación doméstica del día. La casa puede esperar, el rescate no. Jesús estaba diciendo que el mundo entero está bajo escombros espirituales, y alguien tiene que ir a anunciar que hay una salida, que hay un rescate, que hay un reino donde la muerte ya no tiene la última palabra. Y esa misión no puede esperar 12 meses, no puede esperar un año de rituales funerarios, no puede esperar hasta que todas las obligaciones terrenales estén cumplidas, porque para cuando termines de cumplirlas, habrán surgido otras, y después otras, y otras más. Tu padre necesita el entierro, después tu madre necesitará cuidado, después tu hermano necesitará ayuda con la herencia, después tu hijo necesitará que lo establezcas, y la cadena de obligaciones legítimas se extiende como un camino sin fin, y cada eslabón es perfectamente razonable, y cada eslabón te aleja un paso más del llamado que escuchaste aquella tarde en el camino. Y la excusa de después se convierte en la prisión de nunca. Los rabinos tenían un dicho que captura esta trampa con una precisión aterradora. Decían, no digas cuando tenga tiempo libre estudiaré la Torá, porque quizás nunca tengas tiempo libre. La misma lógica aplica al llamado de Jesús. No digas, cuando termine mis obligaciones seguiré a Cristo, porque las obligaciones nunca terminan. La vida siempre genera más. El mundo siempre presenta una razón más para quedarse donde estás. Y si esperas a que todo esté perfectamente resuelto para obedecer, morirás esperando. Esto nos lleva a algo profundamente incómodo, algo que la mayoría de sermones sobre este pasaje evitan cuidadosamente.
porque la petición de aquel hombre no era mala, no era inmoral, no era egoísta en un sentido convencional. Era, de hecho, una de las cosas más nobles y admirables que un hijo judío podía hacer. Cualquier vecino lo habría aplaudido, cualquier rabino lo habría aprobado, cualquier familiar lo habría considerado un ejemplo de piedad. Y ese es precisamente el punto. Que Jesús no estaba condenando lo malo, estaba exponiendo algo mucho más sutil y mucho más peligroso, que incluso lo bueno puede convertirse en el peor enemigo de lo mejor cuando se usa como excusa para postergar la obediencia. Que la bondad sin urgencia se convierte en mediocridad espiritual. Que la virtud sin dirección se convierte en un laberinto del que nunca sales. Los peores obstáculos para seguir a Dios rara vez son las cosas claramente malas. Rara vez son los pecados obvios, los vicios vergonzosos, las transgresiones que todo el mundo condena. Esos son fáciles de identificar. Esos llevan etiqueta. No. Los peores obstáculos son las cosas buenas, la familia, el trabajo, las responsabilidades, los deberes religiosos, las tradiciones respetables, la estabilidad económica, la reputación social. Todo eso es bueno, genuinamente bueno. Pero cuando cualquiera de esas cosas se coloca por encima del llamado directo de Dios, se convierte en un ídolo. Un ídolo respetable, decorado con piedad y aplaudido por la sociedad y bendecido por la tradición. Pero un ídolo, al fin y al cabo. Un Dios pequeño que ocupa el trono que solo el Dios verdadero debería ocupar. Y Jesús vino a destruir ídolos. Todos. Incluso los que tienen forma de obligaciones sagradas. Incluso los que parecen mandamientos divinos. Porque cuando un mandamiento se usa para evitar obedecer al dador de los mandamientos, ese mandamiento se ha pervertido. Se ha convertido en lo opuesto de lo que era. Se ha convertido en un escudo contra Dios en lugar de un puente hacia Él. Hay otro detalle que casi nadie nota en este pasaje, y cuando lo veas, no vas a poder dejar de verlo nunca más. Lucas presenta 3 encuentros consecutivos en el mismo capítulo. 3 personas que se acercan a Jesús o son llamadas por Él. Y las 3 respuestas revelan los 3 tipos exactos de excusas que los seres humanos hemos estado usando durante 2000 años para postergar nuestra obediencia. Mira si no te reconoces en alguna de ellas. El primero se acerca a Jesús por iniciativa propia y dice: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Parece el más comprometido de los 3, el más entusiasta, el más decidido. Pero Jesús, en vez de celebrar su entusiasmo, le lanza un balde de agua fría. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le está diciendo: sabes en lo que te estás metiendo. Seguirme significa incomodidad. Significa no tener seguridad material. Significa caminar sin techo fijo, sin cama propia, sin la certeza de dónde dormirás esta noche. Significa renunciar al confort que todo ser humano busca por instinto. Y ante esa advertencia, no sabemos qué decidió el hombre. El texto simplemente lo deja en silencio. Se desvanece de la narrativa como un fantasma. Es la excusa de la comodidad. El que quiere seguir a Jesús siempre y cuando no le cueste demasiado. El segundo es nuestro hombre, el que quiere enterrar a su padre. Y a diferencia del primero, este no viene por iniciativa propia. Es Jesús quien lo llama. Jesús toma la iniciativa, lo señala, lo invita, y el hombre responde con la excusa más respetable que existía en su cultura. Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que todavía no. Primero lo mío, después lo tuyo. De primero mis obligaciones, después tu llamado. Y Jesús le dice que los muertos entierren a sus muertos. Es la excusa de la obligación, la más peligrosa de las 3, porque se disfraza de virtud.
El tercero dice: «Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de los que están en mi casa». Parece tan razonable, tan humano, tan comprensible. Déjame abrazar a mi familia una última vez. Déjame cerrar este capítulo con dignidad. Déjame decir adiós como corresponde. Pero Jesús le responde con una imagen que cualquier campesino de Galilea entendería al instante. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que ara debe mirar hacia adelante. Si mira hacia atrás, el surco sale torcido, la tierra queda mal trabajada y la cosecha se pierde. Es la excusa del apego. No quiero soltar lo que tengo. No quiero romper con lo familiar. No quiero dejarlo conocido. Quiero llevarme mi pasado conmigo mientras camino hacia el futuro. Y Jesús dice que eso es imposible. El arado del reino solo funciona en una dirección: comodidad, obligación, apego. 3 excusas, 3 formas de decir todavía no, 3 maneras perfectamente razonables de esquivar el llamado más importante de la vida. Y Jesús las desmonta todas, una por una, sin excepción, sin negociación, sin el más mínimo margen para la postergación. Y lo más perturbador es que ninguna de las 3 excusas era mala en sí misma. El deseo de seguridad no es pecado. La obligación de enterrar a un padre es un mandamiento. El amor por la familia es una virtud. Jesús no estaba luchando contra el mal en este pasaje. Estaba luchando contra lo bueno que se convierte en enemigo de lo mejor. Porque el llamado de Jesús no era una invitación a un seminario de fin de semana. No era una sugerencia amable para mejorar la vida espiritual. Era un llamado a una forma completamente nueva de existir. Un llamado que redefinía las prioridades, las lealtades y las identidades de quienes lo aceptaban. Era tan absoluto que no admitía condiciones, tan urgente que no aceptaba demoras, tan radical que ponía patas arriba el orden establecido de la sociedad, la religión y la familia. Ahora bien, alguien podría preguntar: entonces Jesús estaba diciendo que no debemos cuidar a nuestros padres, que las responsabilidades familiares no importan, que debemos abandonar a nuestras familias. No, absolutamente no. Y la prueba más devastadora de que Jesús no estaba despreciando la familia está en el lugar menos esperado, en el peor momento de su vida. Jesús no estaba estableciendo una regla universal de que los hijos deben ignorar a sus padres. Él mismo, clavado en la cruz, en el momento más extremo de agonía humana, cuando cada respiración era un acto de tortura y cada segundo era una batalla contra la asfixia, encontró fuerzas para mirar hacia abajo y ver a su madre María de pie entre la multitud. Y en ese instante, con los clavos atravesándole las muñecas y los pies destrozados, pronunció palabras que honraban el 5.º mandamiento de una manera que ningún teólogo podría superar. Miró al discípulo amado, probablemente Juan, y le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, Juan la recibió en su casa. Jesús, incluso muriendo, se aseguró de que su madre no quedara desamparada. Incluso en la cruz, honró a su padre y a su madre. Incluso colgado entre el cielo y la tierra, y con el peso del pecado del mundo aplastándole el alma, tuvo la lucidez y el amor para organizar el cuidado de María. Si hubiera sido alguien que despreciaba las obligaciones familiares, ese gesto no tendría sentido. Pero lo hizo, porque no despreciaba la familia, la amaba profundamente. Lo que Jesús estaba haciendo en aquel camino polvoriento no era anular la responsabilidad familiar. Estaba estableciendo una jerarquía de prioridades que ningún rabino antes de él se había atrevido a establecer. Estaba diciendo que hay momentos en los que el llamado de Dios es tan urgente, tan inmediato, tan irrepetible, que todo lo demás debe esperar. No porque lo demás no importe, sino porque hay ventanas que se cierran. Hay momentos que no volverán.
Hay puertas que se abren una sola vez, y si no cruzas cuando están abiertas, o quizás las encuentres cerradas para siempre. Y ese hombre estaba parado exactamente frente a esa puerta. Piénsalo así. Si un médico de emergencias recibe una llamada diciendo que hay un niño ahogándose en un río, no puede decir, espera, primero necesito terminar de archivar estos expedientes. Los expedientes son importantes, son una responsabilidad legítima, pero el niño se está muriendo ahora, y ahora es la única ventana que existe para salvarlo. Jesús estaba diciendo que el mundo entero se estaba ahogando espiritualmente, que millones de personas estaban muriendo sin conocer la verdad del reino, y que alguien tenía que ir a anunciar que hay una salida, que hay un rescate, que hay un reino donde la muerte ya no tiene la última palabra, y esa misión no puede esperar 12 meses de rituales funerarios. No puede esperar un año de procesiones al osario. No puede esperar hasta que todas las obligaciones terrenales estén perfectamente cumplidas. Hay algo más que resulta devastador cuando analizas el lenguaje original del texto griego. Y esto es algo que ni siquiera la mayoría de pastores y teólogos mencionan cuando predican sobre este pasaje. Porque hay 3 palabras griegas escondidas en este texto que cuando las desempacas revelan una guerra de prioridades que la traducción al español simplemente no puede capturar. La primera, akoloutei, es la palabra que Lucas usa cuando Jesús dice, sígueme. Es un imperativo presente. Y esa forma verbal tiene una implicación crucial que se pierde en la traducción al español. No significa sígueme una vez y ya. No significa acompáñame hoy y mañana veremos. Significa sigue siguiéndome continuamente, de forma permanente, sin interrupción. Es un llamado a un estado constante de movimiento detrás de Jesús. No una decisión puntual, sino una forma de vida. No un momento, sino un estilo de existencia. Es la misma forma verbal que usarías para describir un río que fluye constantemente. No se detiene, no pausa, no negocia con las rocas, simplemente fluye. Y eso es lo que Jesús demanda, un seguimiento que fluye sin interrupciones. Y la palabra que el hombre usa cuando dice, permíteme primero es protón, primero, antes que nada. Es una palabra que establece una prioridad, y es exactamente la misma palabra que Jesús usa en otro contexto completamente diferente cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Protón. Primero, la misma palabra. El conflicto no es entre seguir a Jesús y enterrar a un padre. No es una cuestión de uno o el otro. Es una cuestión de orden, de secuencia, de qué va primero. Y Jesús no acepta el segundo lugar. Nunca lo ha aceptado. No lo aceptó cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de un acto de adoración. No lo aceptó cuando Pedro le sugirió que evitara la cruz. No lo aceptó cuando la multitud quiso hacerlo rey por la fuerza para que le siguiera dando pan gratis. Y no lo acepta ahora, porque un Dios que acepta el segundo lugar ya no es Dios. Es un accesorio, un complemento, un adorno espiritual que se guarda en el estante hasta que conviene sacarlo. Y hay un tercer detalle lingüístico que merece atención. Cuando Jesús dice, deja que los muertos sepulten a sus muertos, la palabra griega para muertos es necros. Es la misma raíz de necrópolis, la ciudad de los muertos. Y Jesús la usa 2 veces en la misma oración con 2 significados radicalmente diferentes. El primer necros es metafórico, los espiritualmente muertos. El segundo es literal, los físicamente muertos. Ese juego de palabras entre lo literal y lo metafórico era una técnica rabínica conocida. Los maestros de Israel la usaban para sacudir a sus oyentes, para obligarlos a pensar más allá de la superficie.
pero ningún rabino antes de Jesús la había usado para poner su propia autoridad por encima de la Torá. Todo esto nos lleva a una conclusión que pocos se atreven a articular en voz alta. Una conclusión que cambia no solo la lectura de este pasaje, sino la comprensión entera de quién era Jesús de Nazaret. Y si lo que voy a decir ahora te parece demasiado audaz, te pido que no me creas a mí, cree a la lógica del texto, porque los números no mienten y las palabras no se contradicen. Si Jesús tenía la autoridad de ponerse por encima del quinto mandamiento, por encima de la... I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Obligación más sagrada del judaísmo, por encima del precedente de Elías, por encima de la Torá misma, entonces Jesús estaba reclamando implícitamente algo que lo separaba de todos los rabinos, profetas y maestros que habían existido antes de él. Estaba reclamando ser Dios. Piénsalo con cuidado. En el judaísmo del primer siglo, la Torá era la palabra de Dios. Los mandamientos eran la expresión directa de la voluntad divina. Ningún ser humano, por santo que fuera, tenía autoridad para modificar, superar o relativizar un mandamiento de Dios. Los profetas hablaban en nombre de Dios. Decían, así dice el Señor. Y transmitían un mensaje que no era suyo. Eran portavoces, mensajeros, canales de una autoridad que los trascendía. Jesús no decía así dice el Señor, decía yo os digo. Hablaba con autoridad propia, no citaba una fuente superior. Él era la fuente. Y en este pasaje, esa autoridad propia se manifiesta de la manera más extrema posible, poniendo su llamado personal por encima de la ley de Dios. Si un rabí humano hubiera dicho esas palabras, habría sido blasfemia pura. Habría sido arrogancia insoportable. Habría sido un hombre diciendo que sus planes personales importaban más que la ley de Dios. Los maestros de la ley lo habrían denunciado. La comunidad lo habría rechazado. Sus propios discípulos lo habrían abandonado. Porque nadie, absolutamente nadie en Israel, tenía derecho a ponerse por encima de la Torá. Entre nadie excepto el autor de la Torá. Pero si el que hablaba era Dios mismo, caminando en sandalias por los caminos de Galilea, entonces todo encaja. Cada pieza del rompecabezas encuentra su lugar. Entonces no es crueldad, es claridad, no es arrogancia, es autoridad legítima, no es desprecio por la familia. Es la voz del Creador diciendo que hay algo más grande que la tumba. Algo más permanente que los huesos en un osario de piedra caliza, algo que la muerte no puede tocar, algo que ni las tumbas más profundas, ni los duelos más largos, ni las obligaciones más sagradas pueden contener. Y ese algo es el reino. Jesús no le quitó nada a ese hombre, le ofreció todo. Le dijo, hay algo más grande que enterrar a tu padre. Hay algo más grande que recoger huesos en una cueva oscura. Hay algo más grande que el ciclo interminable de nacimiento, entre muerte, duelo y entierro que define la existencia humana desde que Adán fue expulsado del jardín. Y ese algo está aquí, ahora, delante de ti, hablándote, llamándote, pidiéndote que vengas. El reino que Jesús estaba inaugurando no era un concepto abstracto ni una doctrina teológica para debatir en academias. No era un lugar en las nubes al que irás cuando mueras. Era una realidad que estaba irrumpiendo en la historia humana en ese preciso momento, en ese camino, frente a ese hombre. Y participar en su proclamación era más urgente que cualquier ritual de muerte. ¿Por qué? Porque los rituales de muerte miraban hacia atrás. El reino miraba hacia adelante. Los huesos en un osario representaban un final.
El reino representaba un comienzo que no tendría fin. Y eso es exactamente lo que Jesús le estaba ofreciendo a aquel hombre en el camino. Que no le estaba quitando algo, le estaba ofreciendo todo. Le estaba diciendo: puedes pasar los próximos 12 meses en la oscuridad de una tumba recogiendo los huesos de tu padre uno por uno. O puedes venir conmigo ahora y participar en algo que hará que las tumbas se vacíen y los muertos no necesiten ser sepultados nunca más. Los huesos o la resurrección, el osario o la eternidad, los muertos o la vida. Esa era la elección, y esa sigue siendo la elección. Porque la voz que dijo: sígueme en aquel camino polvoriento de Galilea, no se ha callado. No se debilitó con el paso de los siglos. No perdió su poder cuando las sandalias dejaron de hacer ruido sobre la piedra y el polvo se asentó en aquel sendero olvidado. Esa voz sigue sonando, sigue interrumpiendo nuestros planes, sigue apareciendo en los momentos más inconvenientes. Y sigue desafiando nuestras prioridades cuidadosamente organizadas. Sigue preguntando la misma pregunta incómoda que preguntó hace 2000 años. ¿Qué es lo que realmente ponemos en primer lugar? Y la verdad es que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, ha estado parado exactamente donde estaba aquel hombre, con una excusa perfecta en los labios, con una razón legítima para decir todavía no, con una obligación respetable que nos sirve de escudo contra la incomodidad de la obediencia radical. No son excusas malas, son excusas buenas, son el trabajo que demanda más tiempo, son los hijos que necesitan atención, son los proyectos que están a punto de completarse, son las deudas que faltan por pagar. Son los padres que necesitan cuidado, son todas las cosas que son verdaderamente importantes, pero que puestas delante de Dios, se convierten en el después que mata a la hora. Y el después es el cementerio de los llamados divinos. Es donde van a morir las mejores intenciones. Es la tumba donde se entierran los propósitos que nunca se cumplieron, los ministerios que nunca comenzaron, las vidas que nunca se transformaron porque alguien dijo mañana en vez de decir hoy. Jesús sabía eso. Por eso no negociaba. Por eso no decía: claro, ve y vuelve cuando puedas. Porque sabía que el hombre que dice mañana rara vez vuelve. Sabía que las cadenas de la costumbre son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado fuertes para romperlas. Sabía que la obligación que hoy parece un paréntesis se convierte mañana en toda la historia. Y la pregunta que Jesús hace no ha cambiado en 2000 años. ¿Qué va primero? ¿Los muertos o los vivos? ¿El pasado o el futuro? ¿El osario o el reino? ¿La tradición o la transformación? ¿La comodidad del después o el riesgo de la hora? No sabemos qué decidió aquel hombre en el camino. El texto nunca lo dice. Su historia queda suspendida en el silencio, como una frase sin punto final, como una puerta que se quedó entreabierta, y quizás ese silencio es intencional. Quizás el Espíritu Santo dejó ese final abierto precisamente para que cada persona que escuche estas palabras se vea obligada a escribir su propia conclusión, para que no puedas esconderte detrás de la decisión de otro, para que no puedas decir, bueno, al menos él también dudó. No, la historia quedó incompleta para que tú la completes, porque la pregunta no es ¿qué hizo él? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú?